Buenas tardes, en este momento nos encontramos con la señora Aide Curme, rectora de la institución Calima, una institución privada. Pues vamos a conocer un poco más sobre su perfil profesional. Buenas tardes, así como dijo Andreita, mi nombre es Aidelena Curmen, soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Libre, hice un posgrado en la Manuela Beltrán de cómo enseñar la Constitución a los niños de preescolar a quinto. Bueno, nos gustaría saber un poco más sobre la Constitución, sobre leyes. Para empezar, nos gustaría conocer un poco su opinión sobre los derechos humanos, qué importancia tienen dentro del ámbito educativo. Bueno, una importancia bastante grande, ya que si el niño, el alumno, sea docente, sea adolescente o ya universitario, es fundamental que ellos sepan cuáles son sus derechos, y los derechos universales son muy importantes para la juventud en la que ahorita estamos formando. Son muchachos que tienen mucha libertad de expresión, de su forma de ser, de actuar, y sí es muy importante que ellos conozcan y sepan cuáles son los derechos universales por los que nuestros próceres tanto lucharon, ¿no? Entonces eso sí es importante. Según su experiencia, ¿usted considera que los derechos humanos sí se están aplicando acá en Colombia? Bueno, desde mi punto de profesional como de ciencias sociales, pues nosotros siempre tratamos de mirar las cosas desde un punto de vista objetivo, no tan subjetivo, sino objetivo, pero que se estén cumpliendo. Si vamos por ejemplo, en los muchachos, de pronto en las instituciones nosotros sí tratamos de educarlos en esos derechos y que se cumplan, pero a nivel nacional con nuestros gobernantes es un poco complicado, porque pues ellos se forman en otros estatus mucho más elevado, y pues con otras como categorías, como con otros preceptos que ellos tienen como profesionales, ¿sí? Pero que se cumplan a nivel de la sociedad colombiana no se están cumpliendo. La verdad, eso se los pasan por encima. Veámoslo nomás en las noticias, cómo se violan todos los derechos de las personas, y más que todas las personas, los más humildes. Siempre son los que de pronto se ven más perjudicados frente a las leyes. ¿Sí? Entonces, que se cumpla. Yo como profesora de sociales estoy completamente convencida que eso es una farsa nomás para una sociedad que se pueda manejar. Muchas gracias. ¿Es importante haberla establecido en Colombia? Claro, sí, porque es como nuestra carta de navegación, ¿sí? Es nuestra carta magna, y es importante sí que los muchachos la aprendan, ¿sí? Que sepan cuáles son sus derechos, pero más que en sus derechos, nosotros debemos empezar como docentes a inculcarles a ellos cuáles son sus deberes, porque pues ellos dicen, por ejemplo, en los derechos fundamentales, el artículo 11 dice que tenemos derecho a la vida, ¿sí? Entonces, que es prohibido, por ejemplo, el aborto, ¿sí? Pero entonces hay que mirar las condiciones de pronto en el que una joven quiera hacer un aborto, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene derecho? Porque si es, por ejemplo, una joven que fue violada y queda embarazada, ese hijo no lo va a querer. Entonces la ley la está obligando a ella, ella no puede atentar contra la vida de una persona que lleva en su vientre, porque el derecho a la vida es inalienable. Nadie puede impedir que siga esa gestación, pero ella como ser humano, como mujer, como niña que fue violada, ¿cómo se va a sentir frente a eso? ¿Sí? Ahora, otro derecho, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Todos esos es importante que ellos lo sepan desde pequeños, ¿sí? Pero es que el docente que está enseñando esos derechos, que está enseñando esa Constitución, debe tener pues una imagen o un vértice bien concreto para saber qué es lo que va a enseñar, para que no se cambie lo que está en la Constitución a beneficio del alumno. Según lo que acaba de escuchar, entonces podría deducir que usted considera que sería importante que los estudiantes, dentro del perfil o dentro de la programación que tienen dentro de las instituciones, vieran la Constitución. Sí, claro, sí es importantísimo, y más que todo para que ellos tengan una visión bien clara de cómo los rige nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Bueno,
En el artículo 27 de la Constitución nos hace referencia de cómo el Estado debe garantizar la enseñanza, el aprendizaje y la libertad de investigación y cátedra. ¿Usted qué considera al respecto? Bueno, es importante, sí, y el gobierno a nosotros nos da esa libertad a los colegios privados. Lo importante es que nosotros sepamos trabajar eso, enseñarles a los muchachos, que ellos sepan realmente a qué en la institución a qué se van a enfrentar, ¿sí? Y sí es importante porque pues nosotros podemos arreglar, de acuerdo a la libertad que nos da el gobierno, o Secretaría de Educación, nosotros tenemos la libertad de arreglar el currículo también de acuerdo a las necesidades de la población en la que nosotros estamos laborando, ¿sí? Porque es muy diferente una población de estrato 1 y 2 a una población de estrato 6, 7, ¿sí? Entonces, ser bien conscientes de eso y ajustar nuestro plan curricular a las necesidades de donde nosotros estemos trabajando, donde tengamos nuestra institución. Es importante también lo que se pregunta, la libertad de, por ejemplo, de cátedra, de investigación, ¿sí? Enseñarles a los muchachos cómo manejar todos esos instrumentos que nos da tanto la tecnología como el medio en el momento en que se están desarrollando. Si ellos tienen acceso a toda esa tecnología, entonces enseñársela de que hagan un buen uso de eso. Eso sí es importante. Bueno. Partiendo de la Ley General de Educación, la Ley 115 y la Ley 30 de 1992 sobre educación superior, ¿usted qué concepto nos puede dar sobre esto? Aspectos positivos, cosas que usted reconoce en cada una de estas leyes. Bueno, de acuerdo a lo que yo más o menos me acuerdo de lo que trabajamos nosotros en la universidad, a nosotros la universidad nos da muchas herramientas para que trabajemos sobre esto, la profesionalización. Lo importante es que esa profesionalización se haga bien. Lo que pasa es que de un tiempo para acá se ha venido viendo, no es que esté en contra digamos, de la tecnología y los avances tecnológicos, pero no es lo mismo cuando uno se educó, por ejemplo, presencialmente, que de pronto yo estudié por las noches, tenía que entrar a las 6 de la tarde y salía a las 10 de la noche, y pues esa era una educación, pero estaba presencial, estábamos con el decano ahí, con el profesor que nos estaba orientando, nos estaba explicando, nos estaba corrigiendo. Sí. A la educación ahorita, que es, por ejemplo, que una educación virtual, que vayan un día a la semana, pues es bueno porque le ayuda a algunas personas que trabajan, ¿sí? Pero entonces sí quedan muchas falencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa educación? Que el profesional pues sale, pero hay cositas que no, de pronto no ha podido aclarar porque no ha sido una educación presencial, ¿sí? ¿Sí? Pero sí, la ley le otorgó muchas cosas buenas a esa parte de la educación. Ah, bueno. Otra pregunta también, a partir de las escuelas de padres que está legalizada por la ley 1404 del 2010, ¿qué importancia usted le ve a este artículo, a esta ley? Bueno, esa ley es muy buena y siempre y cuando el padre de familia tome conciencia la importancia que es que él esté dentro del proceso educativo de su hijo, que vaya de la mano con el colegio, porque a veces el padre de familia ve la institución como la guardería en donde me tienen mi mascotica, ya me la tienen todo el día, yo voy y la recojo y ya. Pero cuando se cita al padre de familia para hacer una retroalimentación, para explicarle al padre de familia, mire, usted debe estar pendiente de su hijo, mire que usted debe estar en el proceso educativo, estar mirando la parte formativa del alumno, porque ellos les enseñan, les dan unas bases de, digamos, por ejemplo, lo que es la honestidad, la responsabilidad, todos esos valores que nosotros en el colegio reafirmamos. Pero a veces si no se tiene la compañía del padre de familia, entonces a nosotros como instituciones, llámese privada o de pública, nos queda un poquito complicado poder sacar esos muchachos adelante. Y sí es importante y sería muy bueno concientizar al padre de familia que esos talleres son buenos. No va simplemente uno los va a hacer que por llenar un requisito, sino por demostrarle al padre de familia lo que se está haciendo con el hijo y que la importancia que tiene él como orientador también como nosotros. Bueno, después del proceso miraríamos cómo la evaluación es fundamental y cómo a partir de ese artículo, de esa ley del 1290,
todos los cambios que se presentaron en el modelo evaluativo, ¿usted qué considera? Pues todos los cambios son buenos, son muy significativos siempre y cuando los sepamos aplicar, porque a veces nosotros, por ejemplo, hacemos la evaluación, ¿sí? La evaluación a veces nosotros es a medir lo que el niño o el alumno aprendió, ¿cierto? Entonces hacemos la evaluación. La evaluación cuando todos participamos y si se ha encaminado bien eso, de pronto los compañeros van a hacer una buena evaluación. A veces se van más que todo por la parte de si es mi amigo, si me cayó bien, si no me cayó bien, entonces acá es el momento para hacerle daño. Y en cuanto a la parte de coevaluación, también el alumno tiene que tener unas bases muy firmes para decir, realmente reconozco si yo aprendí o no aprendí, si yo me puedo evaluar o no me puedo evaluar, ¿sí? Porque a veces digo, no, a mí a mí como me van a dar decir que me evalué, yo me coevalúo y me pongo 5. De acuerdo pues a como me esté, ¿sí? Si es de 1 a 5 o si es de 1 a 10, pues yo me pongo mi alta nota, porque pues como es mi evaluación, mi coevaluación es lo que yo pienso y es lo que a mí me tienen que respetar. Pero entonces, para yo poder hacer eso, debo tener una formación bien perfecta para saber si realmente valgo esa nota o no me vale esa nota. Bueno, a partir de sus estudios, de su experiencia, del el tiempo que usted ha estado en este campo educativo, ¿qué artículos o qué decretos o qué? Bueno, entonces, a partir de su experiencia, ¿qué acuerdos, decretos o reglamentos o leyes usted pues le gustaría comentarnos? Bueno, hay el código de adolescencia, Sí. ese me parece muy bueno, que pues Secretaría lo ha estado implementando, y cuando nosotros tenemos reuniones en el CADEL, pues ellos nos hablan, nos comentan de estas situaciones y de pronto experiencias que han pasado en algunas instituciones. Este decreto es muy bueno siempre y cuando, siempre insisto en esto, que se haga realmente como se haga cumplir. La norma está hecha, lo importante es hacerla cumplir y que se cumpla bien, porque a veces el alumno lo toma como que es mi derecho hacer esto, es mi derecho llegar como yo quiera, es mi derecho, por ejemplo, llegar con las uñas pintadas, tener, por ejemplo, el peinado que tiene o el peluqueado que tiene el jugador más profesional o el de moda. Para ellos ese es su derecho, pero ¿cuál es su deber frente a la educación que se le está implantando, a su forma de ser, a que él debe crecer con algunas normas cuando ya tenga su, digamos, como decimos nosotros los viejos, la libertad de decidir por sí mismo cómo me voy a vestir, cómo es, pero empiezan desde muy temprana edad a tomar modelos, ¿sí? Sí. Y entonces lo que hace es que la ley se distorsiona y no se sigue como debe ser. Por ejemplo, sacar los niños de la guerra, eso me parece un decreto, una ley muy buena, porque es que los niños los debemos formar es para la paz, no para que ellos desde pequeños aprendan a ser guerreros, a ser intolerantes, a agredir a su compañero, a quitarle las cosas y no, pues esto es mío y punto, es ser como muy egocéntricos. Entonces esas leyes que se crean es como para que nosotros, las instituciones, las empecemos a encaminar y llevarles, formarles a los niños en la mente lo importante que es. Por ejemplo, la Cátedra de la Paz, enseñarles a los niños lo importante, pero ¿dónde debe empezar la paz? En nosotros mismos, dentro de nuestra institución, dentro de nuestros propios hogares. Porque ¿qué saco yo con estarle diciendo al niño, no sea violento, no sea grosero? Mire, estamos en un país muy violento, usted tenga paz. Pero ¿qué sacamos con decirle eso al niño? Si llega a la casa y lo que encuentra es una violencia, la mamá bien brava porque le fue mal en el trabajo, el papá que está sin trabajo y no tiene plata y lo agrede verbal o físicamente. Entonces eso no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces no importa todas las leyes que nosotros saquemos, si dentro de nuestro núcleo familiar, dentro de nuestras instituciones, no estamos nosotros aportando un granito de arena para que realmente se construya la paz. Entonces podemos hacer muchas cosas, escribirlas en el papel, eso sostiene todo, pero llevarlas a cabo es un poquito complicado. Pero yo siempre he sido una de las personas que pienso que si yo tengo 100 alumnos y con 1 o 2 que yo